Bienvenidos, mis queridos hermanos, a este tiempo de escuela dominical. La semana pasada estábamos hablando de este tema fascinante de los apóstoles. Habíamos visto algunas situaciones, en especial este tema de los escenarios donde ellos testificaban de la palabra de Dios. Y cómo lo hacían habíamos manifestado a través de discursos, diálogos y debates en relación a los testimonios. También manifestábamos que también testificaban en las casas de las personas, de los cristianos, y también ofrecían un evangelismo personal. Eso en cuanto a los apóstoles. Ahí hicimos unas preguntas para que ustedes puedan contestarlas. Espero que les hayan respondido porque nos ayudan mucho en esta parte vivencial de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios en nuestras vidas a través de este libro de los Hechos, ¿no? Eso en cuanto a los apóstoles. De ahí pasamos a nuestro cuarto y último elemento, que es la iglesia. ¿Qué pasó con la iglesia en esa época de los apóstoles? Y vimos que había una necesidad de crear la necesidad de crear la iglesia, ¿no? Y también una necesidad de preparar a la iglesia para lo que tenían que enfrentar. ¿Qué necesidad tenían? ¿Cuál fue la necesidad de crear la iglesia? Obviamente habíamos manifestado que era este tema de las limitaciones físicas de los apóstoles. Ya nosotros habíamos visto que los apóstoles no iban a vivir para siempre, que era un tiempo transitorio aquí en la tierra, pero se les había encomendado una misión para que puedan ellos cumplirla y dar paso a que la iglesia pueda continuar con la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y también habíamos manifestado otro tema dentro de las necesidades, también estas limitaciones temporales que le podemos decir. No tienen nada que ver con las físicas, hablamos de temporales, tiempos muy complicados, tiempos de persecución, tiempos de peligro. Entonces a eso nos referíamos la semana pasada. Y ahora vamos a continuar con el tema de la preparación de la iglesia. Esto es fundamental. Así que póngale mucho cuidado y mucho interés a lo que vamos a decir. Por eso vamos a considerar la preparación que recibieron los apóstoles. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Y lo hicieron de muchas formas para expandir el reino de Dios. Pero, como no tenemos de mucho tiempo, nos vamos a limitar a ver solamente 3 consideraciones. ¿Cuáles son esas consideraciones? Primero, la instrucción que dan a la iglesia para que permanezcan fieles ¿a qué? A las enseñanzas de los apóstoles con el testimonio de Jesús. Ojo, enseñanza de los apóstoles, pero con el testimonio de Jesús. Hay muchas situaciones que suceden en la actualidad donde vemos que las enseñanzas de los apóstoles, pero hablamos del testimonio de los líderes de las iglesias y no realmente de Jesús. No se centran mucho, sino más bien en doctrinas de iglesias. No, estamos hablando aquí de la enseñanza de los apóstoles con el testimonio de Jesús como primera parte. Segundo, las instrucciones, escuche bien, instrucciones para designar a las autoridades de la iglesia. Podemos mencionar ancianos y diáconos, entre otros, ¿no? Y tercero, cómo preparar a la iglesia para que resista en ese entonces a las pruebas que vendrían. Ya sabemos lo que estaban viviendo los cristianos en esa época. Pero bueno, vamos a desarrollarlo esto. Observemos primero las enseñanzas de los apóstoles que impartieron a la iglesia. Miren, vaya a su Biblia y en Efesios 2 el apóstol Pablo describe a la iglesia como un edificio construido pero con Cristo como la piedra angular y a los apóstoles como el apoyo. ¿Para qué? Para continuar esa obra de la iglesia. Leamos sus palabras en Efesios capítulo 2, versículo 19 al 20. Ahí en su casita usted coja su Biblia y vamos a leerlo juntos para ir desarrollando este tema muy importante. Efesios capítulo 2, versículo 19 al 20. ¿Qué dice? Escuche bien. Así que sois conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios,
edificado sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas, siendo, escuche bien, la piedra de ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué le parece? Pablo no solamente quiso decir que los apóstoles eran líderes iniciales de la iglesia, sino que sus enseñanzas serían el fundamento de la iglesia, es decir, las bases y los métodos o las instrucciones que debían aplicarse en la iglesia a futuro, cuando ellos ya no estén. Muy bien, vamos a leer también en Efesios 3, 4, 6. Pablo describe un rol fundamental de la enseñanza apostólica con las siguientes palabras. Le recuerdo, enseñanza apostólica, enseñanza de los apóstoles. Y dice Efesios 3, del versículo 4 al 6, lo siguiente: podéis entender cuál es mi conocimiento. Esto lo decía, mire, el apóstol Pablo. Podéis entender cuál es mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que a otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. ¿Esto qué está diciendo? Que en el pasado a otras personas no fue revelado. En el Antiguo Testamento hubieron grandes líderes, pero lo que habían recibido los apóstoles no les fue revelado a esos líderes. Esto era especial de los apóstoles. Y continúa el versículo diciendo: como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¡Qué gran revelación, mi querido hermano! Por eso, Lucas fue muy cuidadoso, escuche bien, fue muy cuidadoso cuando registró en el libro de los Hechos que la iglesia estaba dedicada a la enseñanza que los apóstoles impartieron. Obviamente, ¿basados en qué? En el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Tal como lo registra Hechos capítulo 2, versículo 42. ¿Qué dice Hechos 2, 42? Mire, los creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Pero vamos a darle significado a la palabra doctrina para que no nos confundamos. Le voy a reemplazar eso por los creyentes perseveraban en la doctrina, es decir, en el saber y en el conocimiento de los apóstoles. Vea qué hermoso. Vamos desarrollando de manera muy sencilla para poder comprender esta importancia de la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué quería Lucas? Lucas quería que sus lectores supieran que para ser fieles a Cristo y para que Dios bendiga el trabajo de extender el evangelio, la iglesia, escuche bien, debía edificarse sobre Cristo como la piedra angular. Y recuerde que si Cristo no es la piedra angular de su iglesia, realmente algún problema está sucediendo ahí. Y también sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿de qué? De la iglesia primitiva, de la primera iglesia que se fundó aquí en la tierra. Muy bien. Miren, los apóstoles transmitieron, como ya decíamos, las enseñanzas de Jesús, pero con la autoridad que les entregó el mismo Señor Jesucristo. En persona, mi querido hermano. Y los cristianos, escuche bien, debemos actualmente continuar viviendo, escuche bien, esas enseñanzas de los apóstoles. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento fue escrito por muchos de esos apóstoles. Y nosotros, escuche bien, la iglesia de nuestro tiempo, edificamos o estamos edificando nuestras vidas sobre la base de lo que escribieron los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y el libro de los Hechos es el resumen de las enseñanzas de nuestros queridos apóstoles primeros. Mire, una vez visto este tema de la preparación de la iglesia, vamos a considerar cómo instruyeron a la iglesia para designar
autoridades. Muy bien, ya vimos la primera parte de la enseñanza, pues ahora vamos a ver cómo instruyeron a la iglesia para designar autoridades. Y esto, ponga atención, porque esto, si no se aplica de la manera en la que vamos a leerla, realmente no es bíblico. Muy bien, como hemos visto, los apóstoles enfrentaron limitaciones físicas y temporales. Parte de la solución, ¿cuál fue? Fue nombrar autoridades adicionales en la iglesia, ya no solamente los apóstoles, sino otras autoridades. En este punto, escuche bien mi querido hermano, vamos a hacer una pequeña pausa para indicar que para las prácticas cristianas o muchas prácticas cristianas, los oficios o autoridades de la iglesia se lo entendió de muchas formas o se lo ha entendido de muchas formas. ¿A qué me refiero con esto? Que hay algunas ramas de la iglesia que reconocen 3 oficios o 3 autoridades. ¿Cuáles son? Obispos, ancianos y diáconos. ¿Qué le parece? Algunas ramas de las iglesias cristianas reconocen obispos, ancianos y diáconos. Otras ramas reconocen solamente 2 oficios. ¿Cuáles son? Ancianos y diáconos. Y hay otras, en cambio, que incluyen oficios como apóstoles, como misioneros, como evangelistas y más. Ante esto, debemos resaltar que el punto general de nuestro análisis, el que le estamos haciendo en este momento, es que los apóstoles nombraron autoridades adicionales para asegurarse de ¿qué? Asegurarse de que la iglesia pueda continuar con la misión de ¿qué? Que Dios encomendó de ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Por eso podemos ver que los apóstoles nombraron, pero muy rápido, de manera muy rápida, este tema de las autoridades adicionales. ¿Por qué qué? Sabían que no iban a poder cumplir solos toda esa misión encomendada a ellos. E incluso, mis queridos hermanos, aquellos ministerios relacionados con la iglesia local de Jerusalén. Miren, si nos ponemos a analizar el imperio romano y a dónde tenía que llegar la palabra de Dios, es gigante. Y 12 apóstoles abarcar eso con problemas de transporte, problemas de logísticos, de alimentación, de distancias. Era algo absurdo pensar que ellos podían avanzar. Ya vimos que sus vidas no iban a ser eternas y también que iban a enfrentar muchos problemas. Ahora, esto lo vamos a ver claramente en el libro de los Hechos, capítulo 6, esto de nombrar autoridades, en donde los apóstoles crearon el oficio de diácono. Usted en su iglesia debe escuchar estos nombres de diácono, pero ¿qué significa diácono? Esto para hacer una breve pausa y tener claro qué representan los diáconos en nuestras iglesias. Y bíblicamente le voy a decir que diácono viene del griego diakonos, que significa siervo, y es un líder de servicio en la iglesia elegido por su carácter para apoyar al pastor y a la congregación en tareas prácticas y administrativas. Y su función, mire, es ser un ejemplo de discipulado, sirviendo a las necesidades temporales y espirituales de la comunidad y actuando como un puente entre la iglesia y la sociedad. Y hay directrices sobre las características que tienen que ver con el diácono. Esto usted le va a encontrar en 1 de Timoteo, capítulo 3, del versículo 8 al 13, y también en el libro de Hechos, del capítulo 6, del versículo 1 al 6. Yo voy a darle lectura solamente al libro de 1 de Timoteo, capítulo 3, del versículo 8 al 13, para que usted poder ejemplificar esto de lo que significa la palabra diácono y poder nosotros tener una idea clara de cuál es la función. Vamos a leer 1 de Timoteo capítulo 3 del versículo 8 al 13. ¿Qué dice?
Palabra de Dios. Los diáconos, escuche bien, igualmente, primera cosa, deben ser honorables. Segundo, sinceros. Tercera cosa, no amigos del mucho vino, ni codicioso de las ganancias mal habidas. Escuche bien, le repito lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué tiene que ser un diácono? Debe ser un hombre honorable, debe ser sincero, no amigo del vino, ni codicioso de las ganancias mal habidas. Versículo 9. Deben guardar con una conciencia limpia el ministerio de la fe. Fundamental. Versículo 10. Que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada de qué reprenderlos, que sirvan como diáconos. Ya le ponen una condición aquí a los diáconos de nuestras iglesias. Primero, ser puestos a prueba. Y después, si no hay nada de qué reprenderlos, que sirvan como diáconos. Asimismo, escuche bien, no termina ahí. Las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza, mi querido hermano. ¿Qué le parece? Y versículo 12, el diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos. Y su propia casa deben ser testimonio con el ejemplo en su hogar para el resto de las personas de la comunidad. Qué interesante. Versículo 13 dice, los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. Qué interesante. Revísele usted, Primera de Timoteo, capítulo 3, del versículo 8, versículo 13, analícelo y compruebe qué está pasando con los diáconos de su iglesia. ¿Están cumpliendo esto o no están cumpliendo? Pero esto es una verdad que está escrita para que nosotros podamos guiarnos en esto de poder llevar la palabra de nuestro Señor Jesucristo de la manera correcta, como nos está mandando la palabra de Dios. Ahora la pregunta es, ¿para qué eligieron a los diáconos o a las autoridades? Para asegurarse de que la iglesia fuera capaz, escuche bien, de satisfacer las necesidades de todos sus miembros. En este caso, los apóstoles instruyeron a la iglesia para que escogieran hombres responsables en el ejemplo que voy a darles de la distribución diaria de alimentos. Esto lo vamos a encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 6, del versículo 3 al 6. Escuche bien. Dice, los apóstoles dijeron, escuche bien, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Interesante. Miren, los apóstoles también quieren nombrar ancianos, a menudo se los llama pastores, para apacentar y guiar las diversas congregaciones locales de la iglesia. Muy bien, mis queridos hermanos. Por ejemplo, vamos a ver, durante los viajes de Pablo en su misión, el apóstol reunía a nuevos convertidos. Eso ya lo sabíamos. Pero ¿qué hacía el apóstol? Nombraba líderes que se hicieran cargo de la iglesia cuando él se fuera de viaje o ya no esté presente. Veamos un ejemplo de esto en Hechos capítulo 14 del versículo 23. ¿Qué dice Hechos 14, 23? Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído.
Qué interesante. Estábamos viendo que había diáconos que se encargaban de la parte de administrar la entrega de alimentos a las personas, a los hermanos que necesitaban, pero también estamos viendo que habían ancianos, los cuales también eran pastores, que estaban encargados de apacentar y guiar a las diversas congregaciones locales de la iglesia. Miren, de hecho, los apóstoles tomaron la decisión de instruir ancianos para la iglesia, los mismos apóstoles. El ejemplo más notable sobre esto que encontramos en el libro de los Hechos, podemos verlo en el concilio de Jerusalén. ¿Qué sucedió en el concilio de Jerusalén? Muchos ya los hemos visto, lo hemos comentado. Y es que se celebró un concilio para responder a la pregunta: ¿cómo incorporar a los gentiles a la iglesia? ¿No? Qué interesante. Este concilio fue precedido por los apóstoles y ancianos. ¿Dónde lo encuentra usted? Para que usted pueda ampliar lo que le estoy diciendo, usted puede ir al libro de los Hechos, capítulo 15. Léalo todo el capítulo y va a encontrar todos estos detalles. Aquí está el registro de este acontecimiento y se menciona, escuche bien, al menos 5 veces, 5, a los apóstoles y ancianos como los líderes de la iglesia, mis queridos hermanos. Leamos Hechos, capítulo 15, del versículo 1 al 2. A ver, ¿qué dice? La palabra de Dios dice lo siguiente. Hechos 15, versículo 1 y 2. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circundáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Mire, y resulta que como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña entre ellos, fue una discusión media fuerte, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Como acabamos de leer, mi querido hermano, se envió donde estaban en esta contienda a los apóstoles y ancianos a consultar, a ver qué decisión se tomaba al respecto. Y se repite este detalle, mi querido hermano, muy importante, en los versículos 4, versículo 6, versículo 22, versículo 23 del mismo capítulo. ¿Qué le parece, mi querido hermano? Mire que a lo largo de todo el libro de los Hechos, todo el libro de los Hechos, podemos ver que los apóstoles, que es lo fundamental, se apoyaron en las autoridades nombradas para la iglesia, asegurando así continuar con la misión del reino mesiánico aquí en la tierra. Esto lo vemos en el encargo de Pablo a los ancianos de Éfeso en Hechos capítulo 20. Y lo vemos en el destacado rol de los ancianos como Santiago, escuche bien, como Santiago, que parece haber liderado la iglesia de Jerusalén en Hechos capítulo 15 y 21. ¿Qué le parece, mi querido? Consideremos lo que escribió Pablo sobre el nombramiento de la autoridad en Tito, capítulo 1, versículo 5. Escuche bien, Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieseis ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Hermoso. Pablo está instruyendo al joven pastor Tito para que completara lo que Pablo había dejado inconcluso. Es decir, tenía que continuar con la misión apostólica de Pablo de extender el evangelio del reino de Dios. Una muestra más de que estaban delegando esta función a personas probas para que puedan cumplir una misión eficiente y correcta. Pablo y los demás apóstoles nombraron autoridades porque el propósito de Dios, escuche bien,
no estuvo en que los apóstoles hicieran todo el trabajo. Dios quería que los apóstoles fundaran su iglesia, pero que también instruyeran a otros. Así que, mi querido hermano, es un tema apasionante, pero se nos ha terminado el tiempo, pero vamos a continuar la siguiente semana. Dios les bendiga. Un fuerte abrazo. Juntos exaltemos y alabemos el nombre de Dios, proclamando que venga tu reino. En un tiempo especial de compartir el pan de vida, con gratitud y regocijo en medio de himnos y salmos, para aquellos que no pueden asistir a la iglesia, culto dominical a Somas. Somos tu pueblo, somos tu voz y tu voz. Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Somos tu pueblo. Dios del océano y el mar, me cuidas en la tempestad. Dios poderoso, el cielo tu nombre declara bien, tu preciosura, tu majestad. Dios poderoso, ¿qué compara con tu amor? Tus grandes obras no tienen comparación. El león, tu nombre supremo es El Shaddai. Eres más de lo que puedo comprender. Y tú eres fiel, Señor, para siempre. El Shaddai, Elohai Adonai. El Shaddai, Elohai Adonai. Para ofrecernos libertad, entraste en la oscuridad. Dios poderoso, la tierra te alabará, de rodillas proclamará. Dios poderoso, ¿qué compara con tu amor? Tus grandes obras no tienen comparación. El león, tu nombre supremo es El Shaddai. Eres más de lo que puedo comprender. Y tú eres fiel, Señor, para siempre. El Shaddai, Elohai Adonai. El Shaddai, Elohai Adonai.
Bienvenidos a este tiempo de gran bendición, culto Asoma. Le damos la bienvenida a todos los que ya están conectados a este tiempo de gran bendición. Prepare su corazón porque mire, hoy vamos a tener este tiempo de la Santa Cena. Así que, a más de preparar su corazón, prepara la familia, prepara el pancito y el vino, porque vamos a tener la celebración de la Santa Cena junto con ustedes. Un tiempo de gran bendición, un tiempo de palabra, un tiempo de alabanza. Así que les damos la bienvenida con un abrazo fraternal a todos. Bendito sea el Señor por este tiempo que pone en nuestras manos, como decíamos, un tiempo especial para estar conectados con nuestro Padre Celestial. Siempre tenemos que estar conectados con nuestro Padre Celestial, pero en esta celebración es especial porque hay una intimidad y vamos a participar de esa comunión de la Santa Cena. Pero comencemos leyendo el Salmo 119, del versículo 1 al 8, para animarnos, para saber quién es nuestro Dios y para reconocer también que nuestra condición es también pecadora y necesitamos arrepentirnos de esas situaciones que nos estorban en la vida. ¿Qué dice el Salmo 119, 1, 8? Dice lo siguiente: dichosos los de conducta perfecta, los que siguen las enseñanzas del Señor. Dichosos los que cumplen sus testimonios y lo buscan de todo corazón. Ellos no cometen ninguna maldad, porque van por los caminos del Señor. Y seguimos, dice: tú, Señor, has ordenado que se cumplan bien tus mandamientos. ¿Cómo quisiera ordenar mis caminos para cumplir tus estatutos? Así yo no sentiría vergüenza de atender a todos tus mandamientos. Te alabaré con un corazón sincero cuando haya aprendido tus justas sentencias. Quiero obedecer tus estatutos, no me abandones del todo. Es el Rey, no hay nadie como Él, es poderoso. Sobre Satanás, Él tomó la autoridad, es poderoso. Ante su poder, las tinieblas han de caer, es poderoso. Sobre el trono está, coronado en majestad. Él nos prometió que pronto regresará. Poderoso, 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 poderoso. El león de Judá nunca perderá porque es el poderoso, poderoso. Es el Santo de Israel, nada temeré porque es el poderoso, poderoso, poderoso. Cristo
el Rey, no hay nadie como Él, es poderoso. Sobre Satanás, Él tomó la autoridad, es poderoso. Y ante su poder, las tinieblas han de caer, es poderoso. Sobre el trono está, coronado en majestad. Él nos prometió que pronto regresará. Poderoso. Te adoramos, Señor. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Tiempo especial de ofrendas, mi querido hermano. Y para poder desarrollar esta situación tan íntima que tenemos con nuestro Padre Celestial, les voy a contar una historia. Es una pequeña historia que ilustra que aunque la regla establece la cantidad, es el propósito del corazón el que le da
el valor real. Y vamos a referirnos a eso que siempre nos enseñan Malaquías 3:10. ¿Pero qué quiere decir eso? Dice que en esta historia que se llama el jardinero del rey y las canastas de frutas, lo siguiente: en un lejano reino, un gran rey poseía un huerto infinito que daba de comer ¿a qué? A todos sus habitantes. El rey solo pedía una cosa: de cada 10 cestas que los agricultores cosechaban, ¿qué hacían? Tenían que entregar una cesta para que el rey pueda entregar a aquellas personas que no tenían tierras. A eso se le llamaba el tributo de la gratitud, mi querido hermano. Y allí vivían 2 agricultores. Los vamos a poner el nombre de Bernabé y Mateo. Bernabé era un hombre muy meticuloso. Al llegar el día del tributo, ¿qué hacía? Pesaba cada manzana, contaba cada uva. ¿Y qué hacía? Si una de esas cestas pesaba más de lo normal, sacaba hasta la uva más pequeñita de ellas para que todas pudieran estar exactamente pesadas. Y cuando entregaba su tributo, salía diciendo lo siguiente: aquí está lo que marca la ley, ni una uva más, ni una manzana menos. He cumplido mi parte. Bernabé se iba tranquilo, pero su corazón seguía igual de seco como las tierras áridas en verano. Para Bernabé, el rey era un cobrador y la entrega que hacía su fruto era una factura. En cambio, Mateo miraba sus campos y recordaba cómo el rey le había dado la semilla y cómo también le había apoyado con agua en la sequía. Al preparar su cesta, siempre buscaba los mejores frutos. Y una vez que caminaba por los pasillos del palacio a entregar su ofrenda, encuentra a un anciano que estaba muy cansado. ¿Qué hizo? Le ofrece un durazno de su parte. Al entregar su tributo, ¿qué hacía Mateo? No contaba ni una sola fruta. Solo sonreía pensando en cómo su fruto, la entregada de la fruta que hacía iba a satisfacer el hambre de alguien que estaba necesitando. Su cesta no pesaba más que las de Bernabé, pero eso sí, irradiaba un aroma increíble, mi querido hermano, que llenaba todo el salón. ¿Qué podemos decir de esto? Que un día el rey baja de su trono y les dice: el tributo no es porque yo necesite la fruta. El dueño de todo ese huerto soy yo. La regla del diezmo que les di es para que ustedes no se olviden lo generoso que soy. Mientras Bernabé dio por obligación y mantuvo su corazón cerrado, Mateo dio con gratitud y abrió su alma. La ley pide de la mano y del bolsillo, pero por la fe pide de lo profundo del corazón. La mano de Bernabé, ¿qué hizo? Cumplió con la ley, pero el corazón de Mateo, en cambio, floreció. En resumen, mi querido hermano, ¿qué le quiero decir? El diezmo, como lo dice Malaquías 3:10, es solo una guía, es solo un mapa, pero la intención de dar con el corazón es el combustible que hace que este viaje que hacemos en la vida valga la pena. Sin amor, escuche bien mi querido hermano, sin amor el diezmo son matemáticas, pero con amor el diezmo es un acto de adoración. Amén. Mire mi querido hermano, ahí si usted está con el corazón llegado aquí al deseo de servir a través de su diezmo, de su ofrenda en este canal que sirve para promulgar la palabra de Dios hasta donde nos permita llegar la señal. Mire, ahí están esas cuentas de los bancos para que usted haga su contribución. Y en el caso que usted desee venir presencialmente aquí al canal, le vamos a recibir con los brazos abiertos para orar y bendecirle
también. Padre amado celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Señor, bendice las manos generosas y los corazones dadivosos, Papito Dios. Provéeles de todo lo que necesitan. Y si no tienen, Papito Dios, provéeles, Señor, para que puedan contribuir con la obra tuya en este el reino celestial aquí en la tierra. Padre amado, bendecimos tu obra y bendecimos a las personas que van a ofrendar y aquellas que tienen el corazón de hacerlo. Esto te lo dejamos en el nombre de Cristo Jesús bendito. Amén. Amén. Ahora vamos a preparar nuestro corazón, a abrir nuestro corazón, porque nos vamos a llenar de la palabra. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 13, del versículo 10 al 23, por medio de este video. Los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le quitará. Por eso les hablo a ellos en parábolas. Aunque miran, no ven. Aunque oyen, no escuchan ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían, y yo los sanaría. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven, y sus oídos porque oyen. Porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta al 100 por uno. Bendito Dios, qué lindo, bendito Padre, por estar aquí junto a usted compartiendo este tiempo de culto dominical a Soma. Ahora vamos a reflexionar en aquello que acabamos de ver, la explicación de Jesucristo de la parábola del sembrador. Siempre trae cosas nuevas, siempre ilumina nuestro entendimiento para que nuestra fe pueda seguir siendo cultivada. Lo vamos a hacer en el contexto de los discípulos buscando aprender aquello que Jesús quería enseñar. Aquí hay una diferencia. Lo que vimos en el video es la explicación ya más detallada que hace Jesús a los discípulos. Esa diferencia es a la parábola que fue dicha a la multitud. Mateo insistentemente quiere hacer notar que hay una enseñanza superficial, por así decirlo, hacia la multitud. Y hay otra enseñanza más profunda
e íntima, que son con aquellos que se han comprometido a aprender de Jesucristo. Esa tarea, ese seguimiento, esa determinación de aprender más íntimamente de Jesucristo, es a la que nosotros la hemos llamado discipulado. Tradicionalmente se la ha llamado discipulado, sin embargo, el término en griego es mathetes. Y esto tiene que ver con una disciplina, sí, de alguien que toma la decisión de accionar para aprender. Es distinto de aprendiz, porque no es un sujeto pasivo y no es un sustantivo. Mathetes tiene que ver más con la acción, tiene que ver más con un verbo. Entonces, si de alguna forma podemos traducir más adecuadamente el término mathetes, debería ser algo como el aprendedor, que no solamente recibe información pasivamente, sino que participa, acciona, hace junto al maestro aquello que tiene que hacerse. Cuando Jesucristo manda el mensaje, manda la invitación, se la manda a todos, tal como la parábola del sembrador así lo dice, se lo envía a todos. Toda persona está siendo receptora de esa semilla. La diferencia está en la respuesta que yo doy a la semilla que se me ha dado. Y ahí empieza entonces la invitación de Jesús a que nosotros participemos. No podemos ser agentes pasivos, sino que debemos ser agentes activos en aquello que se nos invita a participar. Cuando Jesucristo llama a los seguidores, la pregunta o la propuesta que les hace a ellos precisamente dice: aquellos que quieran seguirme, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y entonces sígame. Esta es la invitación y a partir de esto yo quiero reflexionar con usted. Tal vez hoy el tiempo no nos va a dar, pero ubiquémonos en el primer segmento de esta poderosa invitación. El que quiera seguirme. Esta invitación de Jesús de querer seguirle tiene que ver con varios aspectos que yo escuché una vez en una conferencia que me pareció genial de voz de una líder cristiana, una mujer excepcional. Cuando nosotros queremos algo en serio, debemos ser determinados. Y explicaba ella la determinación como la suma de la motivación y la disciplina. La motivación y la disciplina. Cuando se suman las dos, se transforman en determinación. La disciplina no es suficiente si es que no hay motivación. Y la motivación tampoco es suficiente si es que no hay disciplina. Ambas tienen que juntarse para que puedan provocar una determinación. ¿Determinarse a qué? En esta mañana el título del mensaje que hemos compartido con usted es El taller del arte de vivir. Determinarse a meterse en ese taller, entendiendo que así como antiguamente todavía se dan en algunos talleres, pero antiguamente era muy tradicional que los jóvenes, las jovencitas, que no podían acceder de pronto a una profesión universitaria, pero necesitaban el sustento de la vida, entonces buscaban en el barrio involucrarse, meterse, ser recibidas en un taller. Este podía ser de carpintería, puede ser un taller mecánico, puede ser un taller de costura o de sastrería. Y la idea es que la persona, al ser recibida en el taller, se involucraba en el aprendizaje. En el taller, casi muy poquita teoría. El taller es sumamente práctico, muy práctico. Y ahí tiene uno de los aspectos que nosotros lastimosamente hemos olvidado y que es inherente al macetes, al proceso de aprender y seguir a Jesús. ¿Cuál es? Es que es sumamente práctico, sumamente práctico.
Poca teoría, mucha práctica. Así funcionaban y funcionan algunos talleres. Miren, yo, David, soy nieto de un carpintero, un excelente carpintero, mi abuelo Alfonso. Él era reconocido por su trabajo, siempre pulcro, siempre excelente, siempre ingenioso, ¿cierto? Siempre fijándose en todos los detalles. Yo era nieto y también estaba en el taller porque él solicitaba que alguien le ayude manteniendo el taller limpio. Entonces yo barría el taller, yo limpiaba el taller, estaba en el taller mientras pensaba en otras cosas. De cuando en vez veía a mi abuelo hacer alguna que otra cosa, pero nunca aprendí el oficio. Nunca aprendí el oficio. Era nieto de carpintero, estaba en el taller, pero no aprendí el oficio. Y esto es algo que nos puede a nosotros suceder. Y esto puede ser para nosotros un engaño. Tenemos el título, frecuentamos el taller, pero no estamos determinados a aprender el oficio. Y ahí está el problema. Porque hay muchos cristianos, hay muchas cristianas en muchos lugares del mundo donde se arropan en el templo a donde van los cultos, ¿cierto? Pero no están determinados a aprender la vida de Jesús, a volverse aprendedores de lo que Jesús practicó, más que de lo que Jesús enseñó, lo que Jesús practicó. A ver, la enseñanza de Jesucristo, cuando Él llama a los aprendedores que llamó, que nosotros llamamos discípulos, los macetes, los aprendedores, cuando Él llama a ellos, no los llama a un aula, no los llama a leer un libro, no los llama a una clase de discipulado que nosotros llamamos, no, les dice, síganme. Y eso significa, como en un taller, empiecen a ver lo que yo estoy haciendo e intenten hacerlo. Y el maestro explica, el maestro hace, y luego el maestro dice, hazlo tú, yo te veo, ¿cierto? Y luego tú lo vas a poder hacer solo en la medida que vas practicando. La vida de Jesús tiene que ser practicada. En la parábola que acabamos de ver, esa invitación a seguir a Jesús está regada para todas las personas. Está regada para usted, está regada para mí, está regada para los que gobiernan el país, está regada para aquellos que trabajamos diariamente en las calles, está regada para el que no tiene trabajo, para el que estudia, está regada para todas las personas, hombres y mujeres, de todas las edades. Ahí está. El problema es quién quiere seguirlo, quién quiere responder. La invitación es un acto de gracia. Nosotros no podemos generar esa semilla. Nosotros no podemos crear esa semilla. Esa semilla se hizo en el cielo, se creó en el cielo y se regaló a la tierra, se regaló a la humanidad. Solamente puede hacerla el Padre, solamente puede hacerla la manufactura divina, aleluya. Y esa semilla se nos otorgó, se nos dio por gracia. Ahora, que se nos haya dado no significa que es suficiente. Es necesaria una respuesta a esa semilla. Y esa respuesta en la parábola que acabamos de ver tiene es diferente en diferentes personas. Lo que nos dice la parábola es que aquellos que logran escuchar y se determinan en seguir son como tierra fértil, son como aquella tierra que se ha abonado, que se ha preparado, que es dócil, que es enseñable y que está determinada. Es decir, motivada a atrapar, a aprender esa enseñanza, ¿cierto? Y con disciplina y perseverancia ir perfeccionándola. Y estas dos cosas, motivación y disciplina, se configuran en la determinación. El que quiera seguirme ha de estar determinado. Ha de estar determinado, porque de lo contrario puede ser que frecuente el taller, que ayude limpiando alguna cosita, pero que el rato de los ratos de hacer una silla, de hacer una mesa, de hacer un mueble, no tenga ni la más mínima idea. ¡Uy! Santo y poderoso. El acto de aprender de Jesús no se trata de frecuentar ciertos espacios sagrados,
o no se trata de ir a un aula. ¿En qué momento nosotros nos perdimos? Nosotros nos perdimos en el momento en que el proceso de enseñanza deja de ser el proceso de seguir la vida, no las enseñanzas solamente, la vida, la manera de actuar, la manera de relacionarse, la manera de ser de un maestro, seguirlo a él para aprender de su vida. ¿Cuándo dejó de ser este proceso? Porque era natural en el tiempo de Jesús, era natural en el tiempo de los griegos también, era normal, era la única manera de aprender. Leímos de Pablo que se educó a los pies de Gamaliel, eso quiere decir que seguía las pisadas de Gamaliel y aprendió a ser como él era. Pablo mismo decía, imíteme a mí en mi manera de vivir. Entonces, esta dinámica de aprendizaje era muy natural. Para nosotros ya no, se cortó desde que se creó la escuela. La escuela es el separar la vida del maestro de lo que el maestro enseña. Es decir, si el maestro enseña matemáticas, bueno, que se dedique a enseñar matemáticas. Pero ¿cómo vive él? Bueno, eso no importa. ¿Es casado? No, de menos. ¿Cómo se relaciona con su esposa? ¿A quién le interesa? ¿Fuma, bebe alcohol, va a fiestas, maneja con discreción, respetando las normas de tránsito? A nadie le interesa. En el aula usted enseñe matemáticas. Y enseñando matemáticas, haga un esfuerzo de ser un buen maestro para que los estudiantes puedan aprender matemáticas. Del resto no nos interesa la vida del maestro. En ese instante fue que se separa la vida de la persona con lo que va a enseñar. Y entonces se privilegia lo cognitivo académico y ya no interesa mucho la vida. ¿Cuál es el problema con esto? Que se traspoló a la vida de la iglesia. Y entonces en la iglesia nosotros tenemos la escuela dominical, ¿cierto? Y la llamamos escuela. Luego entonces en la iglesia tenemos la escuela de líderes y la llamamos escuela. Y para tener la escuela dominical y la escuela de líderes, y también tenemos los seminarios, por cierto, la escuela para los pastores. Para tener estas escuelas, adivinen lo que nosotros hacemos, copiando lo que el mundo ha hecho de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Hacemos aulas, separando la vida cotidiana, ¿sí?, del aprendizaje cognitivo académico. También pasa, tanto en los cultos de la iglesia, el pastor predica y puede ser muy bueno. ¡Oh, qué buena manera de enseñar la palabra del Señor! Pero de su vida, ¿qué sé? No sé nada de cómo él vive esa palabra. Y lo mismo nos pasa en las aulas. El profesor, la profesora de escuela dominical enseña algo de la escritura, pero de su vida sabemos muy poco, casi nada, ¿sí? Y lo mismo pasa en los seminarios. Hay muy buenos profesores de teología, pero su vida deja muchísimo que desear. Tal vez en un seminario como el que yo estudié, donde convivíamos con los profesores, podíamos enterarnos un poco de la vida de ellos y sabíamos que no era una buena vida. Sin embargo, era un buen profesor porque conocía mucho de la materia, pero no era una buena vida. Así nosotros hemos concebido el aprendizaje de las enseñanzas de Jesús, separados de la vida del maestro. Ahí no hay proceso de esa semilla que pueda fructificar. No hay proceso. Puede ser una semilla que cae junto al camino, puede ser una semilla que cae entre rocas o puede ser una semilla que cae entre espinos. Pero no va a fructificar como semilla del reino. La única posibilidad de que exista un aprendizaje verdadero, digámoslo para usar los términos mal usados, discipulado verdadero, la única manera es poder tener una relación diaria de seguimiento determinado con un maestro. Con un maestro. Macetes es la palabra griega. Y cuando se traduce al español, se ayuda de una palabra que tiene más uso en el francés, que es discípulo. Esa palabra discípulo tiene que ver con un aprendiz y tiene que ver con alguien
con una disciplina de aprender. Sí, es bastante adecuada, no podemos negarlo, pero no le hace honor al proceso de la persona que activamente se involucra en un taller donde tiene que practicar más que el ejercicio intelectual, tiene que poner en práctica aquello poco que teóricamente se le enseñó, tiene que usar las manos. Esa es la cosa, ¿no? Esa es la cosa. Entonces, no le hace no le hace honra al arte de involucrarse en un aprendizaje. No hay forma de traducir en español. Si usted revisa en el diccionario interlineal, la forma como le pusieron, tratando de hacer honor al término matetes, es aprendedor. Por eso es que uso este término, aprendedor. Sí, porque no puede ser solo sustantivo, tiene que ser también accionado, tiene que ser también verbo, tiene que ser también compromiso del que aprende. No es un sujeto pasivo. Nosotros en América Latina tenemos el privilegio, la gracia, la alegría de haber contado con un hombre brillante que fue Paulo Freire. Paulo Freire marca esta diferencia también entre la escuela tradicional venida de Europa y la dice escuela bancaria. ¿Por qué le dice bancaria? Porque el aula se convierte como una especie de banco donde yo voy y deposito mis conocimientos en cerebros vaciados de conocimiento, sin experiencia y que solamente necesitan comprender la academia. Necesitan comprender la dinámica y la lógica de las matemáticas, de la lengua y de diferentes ciencias. No se traduce eso a la vida. No se traduce al diario movilizarse y relacionarse con la gente. No, es simplemente entender la asignatura. A esto Paulo Freire lo llama la educación bancaria. Hay uno que sabe y un alumno. ¿Sí sabe lo que significa alumno? Aquel que no tiene luz. Es decir, está vaciado de todo, lo cual es imposible. Todos tenemos nuestras experiencias, nuestros conocimientos previos. Pero miren, la sola palabra alumno, el que no tiene luz, ya dice mucho. Vienes para que el maestro pueda darte algo de luz. Tú no tienes nada de luz. Esto es educación bancaria. Paulo Freire le hace una radiografía de ella y la rechaza. Y propone una educación, él llama liberadora, ¿sí? Una educación comunitaria. Una educación donde nosotros podamos hacer clic entre lo que vivo cotidianamente en mis relaciones diarias, en mis relaciones laborales, en mis relaciones cotidianas, con lo que puedo servirme de la ciencia. Y ahí entonces se arma el eslabón. Parto de mi realidad, de mi luz, de mi experiencia, parto de lo que me interesa, parto de lo que me afecta en toda mi manera de vivir. Y entonces le pregunto a la ciencia cómo puede aportarme a lo que yo vivo. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Y esto es otra manera. Esto se acerca más, definitivamente se acerca más al proceso de aprendizaje de la vida de Jesús a la que Él estuvo convocando a la gente. ¿Por qué le quiero decir esto, mi hermano, mi hermana? Porque de esto depende la vida. Por eso, este taller al que llama Jesús a que nosotros nos involucremos y compartamos, es un taller del arte vital. Es un taller del arte vital. No es un ejercicio académico, intelectual para alcanzar un título. No, 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 no. Esto tiene que ver con un taller artesanal, donde yo no solamente voy a arruinar mis nachas sentándome en una banca y dejar que el cerebro sea el único que trabaje. No, señor, acá tengo que estar parado, movilizarme, hacer fuerza, limpiar, caminar y todo siempre detrás del maestro, detrás de ver qué es lo que él me indica, qué es lo que él hace, para dónde él coge, cómo se relaciona con los clientes, por aquí, por allá. Es una actividad constante y eso lo hago porque quiero aprender un oficio para la vida. Bueno, Jesucristo nos quiere enseñar a nosotros el oficio de vivir. Nada y nadie en este mundo tiene tanta autoridad para explicarnos cómo vivir.
Y nada, ni nadie en este mundo puede explicarnos cómo vivir como lo hizo Él. Nada es más urgente en esta generación, en este tiempo, en el mundo en el que nosotros vivimos, que matricularnos y meternos en ese taller. Porque no estamos viviendo adecuadamente, no estamos viviendo armónicamente, no estamos viviendo éticamente, no estamos relacionándonos a través del amor. Estamos fracasando como familias, estamos fracasando como personas en lo ético, en lo amoroso, en la alegría, en el gozo, en el cuidado nuestro, de los demás, de la naturaleza. Es urgente que se levanten hombres y mujeres que se decidan matricularse en el taller del arte vital que solamente Jesús puede dar. Y con esto quiero concluir. Jesucristo es el único maestro. No hay otro maestro que pueda haber, que nos pueda enseñar esto. Cuando Jesucristo les dijo a los discípulos, que llamamos así a los aprendedores, les dijo: yo tengo la potestad, tanto en los cielos como en la tierra. Por tanto, ustedes sean aprendedores míos y en el proceso vayan enseñando a otros también a guardar todo lo que yo les he enseñado, no lo que ustedes se inventan. No hay que inventarse nada. Yo ya enseñé todo. Y no dice, y me avisan cómo les va después. No. Yo estaré con ustedes todos los días. Es decir, nunca nos abandonó y nunca dejó el proceso de enseñanza. El maestro sigue siendo el mismo de ayer, hoy, y el único al que tenemos que seguir nosotros. Lo segundo, entonces, es que este aprendizaje tiene que ser en un contexto de comunidad. Yo he escuchado de experiencias, he vivido experiencias, cuando nos animamos como iglesia a ser parte de un grupo de estudio en casa. Qué diferente que es. Es distinto que el aula dominical, que el aula de la academia bíblica. Es distinto. Porque en casa nosotros nos sentamos igualitos, nos tomamos el mismo café y compartimos el mismo pancito y empezamos por fin a hablar de lo cotidiano, a hablar de lo que nos duele, de lo que nos acontece en lo cotidiano, de lo que nos es común. Y encontramos a la luz de las enseñanzas de Jesús una respuesta que se puede aplicar inmediatamente. Por eso Jesucristo, para ser eficaz en su taller, invitó a una comunidad. No se puede aprender de las enseñanzas de Jesús en solitario. Tiene que ser en comunidad. Jesucristo es el maestro y nosotros debemos estar determinados, motivados y disciplinados en aprender sus enseñanzas y ponerlas en práctica inmediatamente. Mi querido hermano, mi querida hermana, yo le invito. En esto consiste nuestra fe. Lo demás son cosas secundarias. Esta es la esencia. Seguir a Jesús. Dios le bendiga y continuemos adelante en ese seguimiento. ¡Aleluya! Bendito Dios. Continuemos. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria
Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Vamos a decirlo conmigo. De gloria en gloria te veo, Dios. 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 Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Bienvenidos ya a este tiempo de gran bendición para compartir la Santa Cena. Así que yo sé que ya está con su familia, ya tiene su pan, ya tiene su vino. Si no lo tiene, pues vaya rapidito, rapidito a buscar su pancito, su vino para poder compartir con ustedes este tiempo de gran bendición. Tome su Biblia y busque Primera de Corintios, el capítulo 11, y lo vamos a leer desde el versículo 23 al 26. Así que junto con ustedes vamos a compartir este tiempo de gran bendición. Amén. La palabra del Señor para la celebración de la Santa Cena dice lo siguiente, mis queridos hermanos. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Oh bendito Padre Todopoderoso, aquí estamos, Señor, reunidos en esta celebración con un corazón agradecido y humilde, Padre, a celebrar nuestra salvación por medio del sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Padre, santifica estos elementos que los vamos a tomar hoy. Este pan, Señor, que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que al tomarlo recordemos que somos un cuerpo en Él, que somos templo del Espíritu Santo y que al tomarlo nuestro corazón sea transformado, fortalecido por medio de tu amor y de tu gracia. Amén. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Oh bendito Dios, te damos gracias. Gracias por este vino
que representa la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo que fue derramada por nosotros. Que al beberlo, nosotros recordemos esa gran amor que tú diste por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa sangre derramada que nos permite ser perdonados, que nos permite tener la salvación, que nos permite tener vida eterna. Gracias que por medio de esa sangre somos hechos nuevos. Donde las cosas viejas pasaron, tú haces cosa nueva en nosotros. Donde somos hijos tuyos, identidad de reino tenemos, Padre, porque tenemos el sello del Espíritu Santo. Gracias, Padre Todopoderoso, por ese sacrificio que hiciste por nosotros ahí en la cruz por medio de tu Hijo Jesucristo. Amén. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Amén. Comparta el pan, comparta el vino con su familia, así como nosotros lo estamos haciendo, celebrando el amor grande y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro Padre Todopoderoso. Y nos vamos con esa bendición sacerdotal. Que Jehová nos bendiga y nos guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre nuestras vidas, que derrame paz, que nos mire con amor y misericordia y que nos cuide nuestra salida y nuestra llegada a nuestros hogares. Que Dios nos bendiga. Amén. Bendiciones, queridos hermanos. Juntos exaltemos y alabemos el nombre de Dios, proclamando que venga tu reino. En un tiempo especial de compartir el pan de vida con gratitud y regocijo en medio de himnos y salmos, para aquellos que no pueden asistir a la iglesia, culto dominical Asoma. Somos tu pueblo, somos tu voz y tu voz. Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad.